Cristina Fernández de Kirchner habló en Chaco ayer, Sí. 1 hora y media, más o menos, más o menos. Y dejó 7 millones de definiciones, uno podría decir. Hay una cosa que define a la vicepresidenta cuando la incorpora, cuando se abre la discusión con los votantes silvestres, digamos, al frente de todos, y con los no silvestres también, con, digamos, lo que podríamos llamar la militancia, que tiene que ver con lo que en política se llama la línea, ¿no? Es decir, habla Cristina y baja línea, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el debate quedan los militantes, otra vez los votantes silvestres, etcétera, sobre el gobierno, un gobierno que, para decirlo en francés, a mi juicio parece más choto de lo que es, ¿no? Es decir, es un gobierno que en números vos lo mirás y la economía viene creciendo, crece el empleo, resolvió un problema vinculado a la deuda de los bonistas privados indiscutiblemente. Después hay discusiones adentro sobre el fondo, yo creo que fue una resolución virtuosa. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, el kirchnerismo plantea una situación completamente diferente a esto, pero quiero decir, no es una catástrofe desde el punto de vista de los números para nada hoy, cuando lo mirás hoy en términos de Excel, ¿no? Si mirás un Excel, no está medio... No los veo muy convencidos de lo que estoy diciendo en sus rostros, quiero que pegar un volantazo sobre esto y que conversemos, por favor. Los números de la macro marcan algo que una obviedad total, pero no Sí, sí. es lo que, de hecho, es lo que dice literalmente la vicepresidenta, lo que dice Máximo Kirchner, que eso, el ejercicio de traspolar eso al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, no está pasando. Perdieron todos los años, perdemos. Los privados no. Todos los años. Sí, los privados, la mayoría sí, en promedio no, digamos, sería. Ok, el promedio, sí. Claro, Sí. hay un número, o sea, en el fondo lo que hay es una visión del kirchnerismo que ve que los salarios y en general los ingresos, contando también las jubilaciones, vienen perdiendo con la inflación. Que es verdad que en el promedio no, pero cuando desglosás, ves que la gran mayoría de los privados sí perdieron, que los informales perdieron en el último año por 10 puntos. Y hay otro debate también económico que plantea el cristinismo que tiene que ver con quién se apodera del crecimiento económico. Venía un crecimiento de 10 puntos el año pasado. ¿Te acuerdas del famoso discurso de Cristina de que el crecimiento económico no se lo queden 4 personas? Sí. Bueno, ahí hay una puja distributiva que plantea el cristinismo que no solo te está causando una gran inflación, sino que hace que haya unos empresarios que se están llenando los bolsillos, mientras la gran mayoría pierde con la inflación. Ese es el número. Perdón, respecto a si perdieron o no perdieron los salarios, vos cuando comparás contra inflación, hay algo que vos tenés que decir, y es que la inflación es permanente y la suba de los salarios es escalonada. Esto lo explican muy simple, se explica mucho mejor en gráficos que en radio, pero vos la pendiente, digamos, o al revés, el creciente de la inflación es permanente, de abajo hacia arriba, y vos los salarios tenés, poner ejemplo, no sé, tenés, como todo está cuotificado, tenés 3 meses que estás igual, después saltás 8%, tenés 3 meses, bueno, y eso también te deja atrás, aunque en términos porcentuales, por ejemplo, el año pasado dio, creo que 54% el incremento de los salarios privados contra 50% de la inflación. Exacto, y tenés la distribución funcional del ingreso que empeoró, que la distribución funcional del ingreso es cuánto se queda el trabajador y cuánto se queda el empresariado. Sí, eso lo reconoce incluso el equipo de Culfa. Además, es decir, Cristina tiene razón en esta demanda, obviamente rechazan el resto de los señalamientos. Ahora, insisto, aún así, digamos, esa narrativa Uh-huh. que indudablemente en términos de números y de datos es cierta, porque lo están contando justamente con eso, a mí no me alcanza para explicar este nivel de interna y el nivel de enfrentamiento que hay entre las dos principales tribus del Frente de Todos, porque no veo un descalce entre una cosa y la otra. Si vos podés mejorar la distribución o mejorar los salarios, bueno, la demanda de repente es esa y no un cambio de rumbo, sino una, como dijo Cristina en 2011, de repente sintonía fina. Después sí hay algo que dijo la vicepresidenta ayer, que es el 8, Luquita, el que te pido el 8, perdón la desprolijidad, pero no se lo iba a pedir ahora, te lo voy a pedir porque acá me parece que está la clave de todo. Cuando los que somos, digamos, abro comillas, pro exportación, cierro comillas,
¿Cuál era la crítica que le hacíamos a los que dicen no? Igual me parece que ser pro exportación es como estar en contra de estoy en contra de la pobreza. No. Sí, claro que sí. No. De hecho, cuando escuchás a varios de los referentes económicos del kirchnerismo, plantean que el problema de un modelo basado en exportaciones tiene un impacto muy fuerte en el mercado interno. Un modelo basado en exportaciones es distinto a ser pro exportación. Todos quieren exportar. Bueno, más o menos. No está del todo claro que eso sea así, me parece. Para la acumulación de reservas, de hecho, lo que dice la vicepresidenta hace una crítica a ese modelo basado en exportaciones, que es el siguiente. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central, porque esta fue la característica del modelo exportador de principios de siglo. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos están fallando. Acá es donde me parece indiscutible lo que plantea la vicepresidenta. Nos tenemos que hacer un receso, pero que es, si vos querés dólares en el central, el planteo que incluso hacía el equipo económico es, para validar la posición proexportadora, es o exportás o tenés salarios bajos. No hay otra manera de acumular dólares en el central. Bueno, hoy exportás menos de lo que querés, tenés salarios bajos y estás acumulando la cantidad de reservas que querés en el Banco Central. Ahí es donde se deposita la crítica de la vicepresidenta. Vamos a seguir, tenemos 37 audios. No, tanto no, pero tenemos varios audios con los pasajes centrales, lo que dijo Cristina. Y decía la vicepresidenta sobre las disputas internas en la coalición. Debate, nombre masculino, discusión, en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas, y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate político. Bingo, era esto. Y no nos habíamos dado cuenta. Pelea no hay, y si hay debate de ideas. Hay debate de ideas, no hay pelea, decía Cristina Kirchner. Hay algo que a mí me llamó la atención de esta definición, y no es la selección de la palabra debate por sobre peleas sino que dijo, ¿qué es lo que está pasando en el Ejecutivo? Dijo. No dijo qué es lo que está pasando en el Frente de Todos, no dijo qué es lo que está pasando en el kirchnerismo, no dijo qué es lo que está pasando en el peronismo, sino que dijo que dice, voy a explicar qué es lo que para mí está pasando en el Ejecutivo. Que para mí eso, no sé si es lo novedoso, pero sí desde el punto de vista discursivo, es donde se ubica o autopercibe, porque estamos muy acostumbrados, nosotros incluso como comunicadores y comunicadores de la política, a decir, bueno, el refugio de la vicepresidenta o el ámbito de poder de la vicepresidenta es el Senado. Y ella habló del Ejecutivo. Claro, correcto. Es interesante eso porque puede llegar a circunscribir las diferencias a... uno puede decir que se podría hacer extensivo al gabinete, había dado cuenta que él fue el presidente y la vicepresidenta los que eligieron, pero entre ellos dos. O sea, la diferencia es entre Alberto y Cristina, si uno se sube a esto que está diciendo Nico, que me parece, yo no lo había pensado y me parece interesante, digamos, de mínima. Sí, y otra cosa, perdón chicos, que esto explica mucho el qué, me parece que el qué tal vez no es lo que está en discusión, sino el cómo. Cuesta encontrar cuál es el debate de ideas si, no sé, el Cuervo Larroque dice el presidente está traicionando el voto, si Culfas, Morón y Guzmán están llevando al Frente de Todos a la derrota y el presidente se quiere llevar al gobierno a mesita de luz. Yo no veo debate ahí de ideas. Claro. Bueno, pero en el trasfondo yo creo que lo que quiso plantear Cristina es que no hay un debate por poder, no hay un debate por la caja. De hecho, explícitamente se refirió a estos dos aspectos en audios que vamos a escuchar ahora, pero sí lo que planteó es que hay un debate respecto al modelo económico, y lo dijo explícitamente. Digamos, sí hubo otros funcionarios que le responden a ella que apuntaron directamente contra algunos nombres propios, pero ella plantea que el modelo económico que está llevando adelante el gobierno no funciona. Digamos que es un modelo que solo te sirve si acumulas reservas y que ni siquiera están acumulando reservas. Para mi sorpresa hablé con alguien muy cercano a la vicepresidenta, hoy ni sé qué día, sábado, claro, hacemos el programa, ayer, y decía, bueno, si a ustedes les dan el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo hoy, les genera un quilombo de órdago,
porque yo no veo que puedan hacer cosas muy diferentes, con resultados muy diferentes a lo que está, por ahí sí en trabajo, pero a lo que está haciendo hoy el equipo económico de Alberto. Y para mi sorpresa me dijeron, no, si nosotros sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Yo creí que me iban a decir, bueno, claro, pero ahora ya está. Claro, hoy ya no, te dirían. Hoy ya no. Eso también me sorprendió. Pero escuchemos la referencia que hacía Palo sobre qué plantea Cristina Kirchner ante la acusación de la relación de la cámpora y las cajas del Estado, que es uno de los señalamientos en on de la oposición y en off también de algunos socios de la coalición. ¿Qué le dijo el diputado Kirchner? Diputado Kirchner, acusado por propios y extraños de que es la cámpora la que cuida las cajas, le dijo, no, al Cuervo dejalo mejor, lo voy a dejar mejor ayudándolo a Axel, que siga en la provincia junto a Axel, que necesita que lo ayuden. Y vos ponelo a Juanchi, le dijo. ¿Quién es Juanchi? El actual ministro, Juan José Zabaleta, entonces intendente de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, hoy con licencia, desempeñándose en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto decía Cristina sobre la discusión que en realidad la propuesta cuando Arroyo va de candidato a diputado y deja el ministerio, que Alberto pide, según el relato de la vicepresidenta, a Andrés Larroque, y Máximo Kirchner le plantea eso que decía recién Cristina. Después hay un planteo permanente sobre eso, ¿no? De que la cámpora... Hay algo interesante cuando hay un cuco, ¿no? Por más que, al margen de las coincidencias o no, ¿qué es? Si Lilita dice, por ejemplo, Cristina que hace un golpe a Alberto, y por eso va a dejar el gobierno. Cuando no deja el gobierno, Cristina, es porque se quiere quedar con las cajas. Entonces, no hay nunca una mediación de la política. Siempre son cuestiones personales, de dimensión humana, en la que si se queda por las cajas, y si se va, quiere dar un golpe. Entonces, lo que se le pide siempre al kirchnerismo, por más insisto que a mí no me hace sentido muchas veces la posición que tienen respecto fundamentalmente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se le pide es capitulación. No se le pide otra cosa, digamos, desde los sectores obviamente que estoy mencionando. Si se queda es por las cajas, y si se va a quedar un golpe, entonces ni se tiene que quedar ni se tiene que ir. O se tiene que quedar sin voz, entregando todos los ministerios, circunscripto a cargos electivos como diputados, cuando Cristina es la socia mayoritaria de la coalición. Es rara a veces la demanda, insisto, por más que las posiciones puedan hacer ruido, la demanda política que se le hace a veces a la vicepresidenta. ¿Quieren escuchar? Escuchemos el quinto, cuando Cristina habla sin hablar, no lo nombra Lechter, ¿no? Hernán Lechter no lo nombra. Lechter, sí, bueno, Lechter, me cuesta, yo soy Jagroski, igual, Hernán me va a entender. Sí. De él habla cuando dice que fue un economista. Bueno, escuchemos a Cristina Kirchner mejor. Le recomendé a un joven economista que no es el que está actualmente de secretario de Comercio Interior, por favor que conste, que fuera a verlo al ministro para explicarle el proyecto que él tenía de Secretaría de Comercio, cómo había que armarla para lo que se iba a venir. Y me acuerdo que, bueno, es un joven economista muy bueno y con mucho expertise y mucho trabajo sobre regulaciones, monopolios, en fin, todas esas cosas, que vuelvo a repetir, no es el que está. Y cuando fue a verlo, el ministro dijo, no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. No, esto va a ser diálogo, consenso, no vamos a intervenir. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista. Y ahí me di cuenta, un poquito más, no ese momento, dije, bueno, y pusieron a otra persona, otra compañera. Este compañero no fue. Y un poquito más tarde me di cuenta que, claro, cuando por ahí, no todos, pero algunos tal vez cuando decían que volvíamos mejores, pensaron que había que hacer exactamente todo lo contrario de lo que habíamos hecho nosotros. Y que el tema era de formas, decía Cristina, termina este audio Cristina Kirchner. Se creyeron que era una cuestión de formas. Bueno, que hay dos cosas interesantes. Primero, yo esto ya lo había consultado en su momento al entorno del ministro Culfas, porque era una versión que venía circulando hacía un año y medio ya, no
No es algo novedoso. Parece que Letcher lo dijo en ON hace poco, en un programa de televisión, y lo que me habían dicho en su momento es que ese diálogo no había existido. Esa es la visión, la posición del culfismo, si tal cosa existe. Sí, la reunión. Sí, la reunión. Te leo lo que me habían dicho en su momento, que ayer me acordé de ese chat. Dale. Un día de noviembre de 2019 fue a verlo Hernán Letcher a Culfas para ofrecerse como secretario de Comercio Interior. Le dijo que ya tenía definido quién iba a ser. A la sazón, esto es interesante, Paula Española de la Cámpora. Sí. Que fue la secretaria de Comercio que terminó eligiendo Culfas. Bueno, a ella, Cristina, se refiere como una compañera. Una compañera, exactamente. Y que podía hablar con ella para sumarlo a su equipo. Le dijo que no, tuvieron un diálogo amable y se fue. En ningún momento Matías, me dice esta persona, le dijo que no íbamos a confrontar, que solo íbamos a dialogar. Todo eso no existió. Esa había sido la respuesta en su momento. Que sí había habido un momento incómodo porque había ido embalado, digamos, para ser secretario de Comercio, y que Culfas ya tenía decidido el reemplazo. Bueno, Cristina ayer dice algo distinto, dice que no quería Culfas una secretaría de Comercio, para decirlo rápidamente, una secretaría de Comercio fuerte como la que había tenido en su momento tanto Guillermo Moreno primero como Augusto Costa después. Bueno, digamos que el secretario actual de Comercio, si bien no forma parte del dispositivo kirchnerista, se podría decir que mira con bastante simpatía. ¿Por qué no? Yo lo identifico y tiene su foto de WhatsApp con Cristina. Claro, sí, por sí. eso. No, bueno, digo que no forma parte orgánica de la Cámpora en un puesto alto, no. No, bueno, pero Cristina accede a la Cámpora. Está muy ligado, y además Cristina, de nuevo, ya varias veces lo marcó, pero de nuevo ayer volvió a decir que la inflación en la Argentina tiene que ver con la economía bimonetaria, la escasez de dólares. Con la escasez de dólares, pero también con la puja distributiva y particularmente con una recomposición de los márgenes empresariales que no está siendo debidamente controlada por el gobierno. Por eso ahí ella apunta a la importancia de una Secretaría de Comercio Interior y Exterior fuerte. Cuenta la anécdota de Augusto Costa, que también me parece importante, que le terminó poniendo nombre a su hija por una obsesión que él tenía por una yerba, de tanto que estaban controlando los precios, la yerba Amanda. Sí, que nunca cumplía con la... No me acordaba de eso. Eso es lo que se me pasó. Para mí, acá reside una de las dos. Si vos desmalezás, despersonalizás, limpiás, filtrás todas las diferencias entre el albertismo o el gobierno y el kirchnerismo, para mí hay dos lineamientos a los que llegas. Acá hay uno, que es el vínculo con el poder económico, que es cómo se vincula el actual gobierno con el poder económico en términos de puja redistributiva. En esta discusión hay uno de esos dos. Y el segundo, que para mí me resulta incluso más interesante, que es algo que viene desarrollando, una teoría que desarrolló muy ampliamente Álvaro García Linera, y es que habla de los nuevos gobiernos populares de la región que se establecen desde un lugar de orden en vez de un lugar de transformación. Claro. Que termina siendo eso, cuando el gobierno dice, bueno, nosotros venimos a ordenar, que tiene que ver mucho con lo que discutíamos antes respecto a los números de la macro y lo que pasa con los salarios, por ejemplo. Sí. Bueno, es un gobierno que se está estableciendo de un orden, pero, digamos, de alguna manera resigna, hago comillas en el aire para que no estén viendo, su rol transformador. Y lo que dice Linera desde este punto de vista, desde el punto de vista teórico, es que vos cuando haces eso, el riesgo más grande que tenés es que cedes la capacidad de cambio. De hecho, en Argentina está directamente perdida la palabra cambio. Es interesante que Linera dice, y eso termina Linera diciendo, y eso nos pasó a nosotros. Exacto. Sí, una autocrítica. Ahora, esa lo presiona. O una descripción, no sé si autocrítica. Perdón, cierro el... Dice que no tuvieron el horizonte de cambio como... No va a cerrar nadie, porque vamos a seguir hablando de esto porque me interesa especialmente. Así que vamos a dejar esto. Los gobiernos hoy de América Latina. El gobierno de Luis Arce, la candidatura de Lula da Silva con Gabriel Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina, son todos, digamos, no la están viendo todos, o hay una situación que los empuja a resignar ese rol transformador. O sea, que vos estás reconociendo que el mejor tema del programa lo instauré yo. ¿Eso bueno. querés decir? Bueno, vamos a la noticia. Quiero escuchar el audio de Cristina por última vez, porque ya lo escuchamos al comienzo, que es el número 8, que para mí es el eje central de lo que conversamos, por si alguien recién se incorpora a la programación, lo que conversamos durante casi todo el programa, de dónde está el eje y la discusión central de la vicepresidenta con el modelo económico que representa el equipo de Alberto Fernández.
si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central, porque esta fue la característica del modelo exportador de principios de siglo. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Este es el planteo de la vicepresidenta. También hay una cosa interesante acá, que es... Es de funcionarios que no funcionan reloaded, ¿no? Sí, pasado por el... sí. Que en 2011, yo estoy tratando de recordarme esto, pasa Argentina de tener 45.000 palos de reservas a 5.000 palos, supongo que estamos hablando de líquidas, en fines de 2015. ¿Qué quiero decir con esto? Que me da la sensación a veces que las soluciones o los planteos que hace la vicepresidenta, que con el diagnóstico es muy difícil no estar de acuerdo, es decir, ¿qué le falta a este gobierno? A mí no me hacen tanto sentido las evocaciones al pasado inmediato para las soluciones del presente o del futuro, porque, digamos, tenés otra región, incluso un presidente progresista en Chile, o presuntamente progresista en Chile, no hace otra cosa que rayarte el coche, digamos, ¿no? Lula todavía no ganó en Brasil y no está claro que vaya a ganar. Arce no es Evo en Bolivia. Quiero decir, veo contextos económicos, políticos y sociales diferentes a los que tenía y muchas veces inventó, eso es justo decirlo, el kirchnerismo en su última etapa, digamos. Para igual, si querés, primero partamos por explicar lo que dijo Cristina. Dale. Porque ella básicamente lo que dijo es que la gracia de este modelo económico es que te permite acumular reservas, que si eso no está funcionando es directamente todo el modelo lo que no tiene sentido. Y la verdad que durante 2020 y 2021 crecieron las exportaciones en cantidad, pero sobre todo en precios, pero eso no se está reflejando en las reservas del Banco Central y de hecho ese es el mayor riesgo hoy que la Argentina enfrenta en el acuerdo con el FMI, que es que no está juntando las reservas necesarias para cumplirlo. Pensá que los primeros 4 meses del año, 2022, estamos hablando, se le quedaron divisas del agro por casi 11.100 millones de dólares, bastante por encima de lo que había pasado el año anterior. Pero la posición compradora del Banco Central fue solo de 113 millones de dólares. Y hay un cálculo que hace la consultora Equilibria que dice que en el segundo trimestre el Central tiene que acumular 1.500 millones para poder cumplir con el FMI, cuando en el primero, te acabo de decir, no pudo juntar casi nada. Con lo cual, ahí es donde empiezan a crujir las cosas. En mayo, verdad que la cosa mejoró, esto lo señala sobre todo el equipo económico a cargo del Ejecutivo, las reservas crecieron más de 520.000 millones, en la semana, pero todavía te falta muchísimo para el objetivo. Y ahí tenés 4 caminos. O le pedís un waiver al FMI, o sea, una suerte de perdón y que te permita, digamos, zafar esta vez, o reducís las importaciones, que básicamente eso atenta contra la recuperación económica, o acelerás la devaluación para que eso te haga eso es lo que dice el kirchnerismo. El kirchnerismo dice esto termina en devaluación. Claro, con eso te trae impacto en precios, o algo que entusiasma al gobierno, digamos, que es la salida que ve el gobierno, que es que se soluciona porque empiezan a entrar más dólares por la cosecha ahora. Algo que no va con la temporalidad habitual de la liquidación de divisas, pero como hay liquidación retrasada porque hubo un faltante de gasoil, eso se podría llegar a solucionar ahora en los meses que restan hasta mitad de año. Mira, cuando fue la crítica, no me acuerdo ya qué crítica de si fue de Cristina, de Máximo, del Cuervo Larroque o de quién, sí, sobre el tema salarios, le pregunté a un... Viste que acá, como es tan dinámico el Frente de Todos, hay gente que hoy se lleva bien con Guzmán y mañana se lleva mal con Guzmán y se lleva bien con Máximo y después se lleva mal con Máximo y se lleva bien con Culfas. Bueno, uno que hizo ese recorrido y me dice, la pregunta debería ser cómo aumentamos salarios sin reservas o cómo aumentamos salarios con exportaciones similares a 2011, pero con 3 millones más de personas. Opción 1, gastando las reservas que tenés, que dice, esta era una crítica al último gobierno de Cristina, periodo 2013-2015, no tenemos reservas como en ese periodo. Sustituyendo importaciones, eso lleva tiempo y aun si tuvieras mucha suerte hay mucho que no podés producir en Argentina por escala y demás. Aumentando exportaciones o deuda, como el periodo 2016-2017. Dice,
Y el planteo es, en síntesis, tenemos salarios, importaciones y exportaciones de 2011 con 40.000 palos menos de reserva, sin posibilidad de tomar deuda, con más pobreza, más población y un entramado productivo menos competitivo. Estoy seguro que el salario en dólares hoy es igual al 2011. Esto es interesante, pues eso es fácil de determinar. Si el salario en dólares hoy, el salario privado obviamente se está hablando, es igual al de 2011, es sencillo de ver, digamos, de haber, hay datos oficiales que pueden amparar esta idea o no. Si esto es así, si efectivamente los salarios en dólares son similares a lo de enero, febrero, marzo de 2011, menos sentido me hace la interna. Si esto no es así, no entiendo por qué alguien debería mentir para validar su posición, porque es un dato muy sencillo de ubicar, digamos, si los salarios en dólares son parecidos o no. Pero quiero, si ustedes están de acuerdo, volver a recordar que esto se enmarca en la primera vez que, creo que fue el Cuervo Larroque con María Donel, le puso nombre y apellido a los ministros que van a llegar al Frente de Todos a la derrota, ¿no? No sé si antes se habían dicho los tres juntos, ¿no? Guzmán, Culfas, Moroni. No, siempre se había hablado, fue como un increyendo. Primero se hablaba del gabinete económico genérico, después fue Martín Guzmán, el blanco único, después se incorporaron el ministro de Trabajo y el ministro de Desarrollo Productivo. En ese marco, luego de ese increyendo, Cristina hace la presentación en Chaco, y hoy préstenle especial atención al discurso de Máximo Kirchner en Los Toldos en el aniversario de Evita, porque promete ser, creo yo, más crítico inclusive de lo que fue ayer la vicepresidenta. Quédate, ya vuelve.